Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día 1 de agosto, lunes 1 de agosto, les saluda con mucho placer, por supuesto el 2015, Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde la sala de prensa del Congreso del Estado de Tabasco en esta 62 legislatura. Y bueno, en este esfuerzo de televisión pública y de información que consideramos importante para usted. Nosotros nos dedicamos a hacer un trabajo y como lo hacemos solo, hay ocasiones en que o me dedico a buscar la información y para tratar de brindarle cosas verdaderamente de interés o me pongo a hacer mi trabajo. Y como lo hago solo, pues se me dificulta. Yo les pido una disculpa por estar haciendo a esta hora mi trabajo. Normalmente lo hago más temprano, pero bueno, en esta ocasión lo estoy haciendo más tarde, como los fines de semana, ¿no? Que se me complica un poco subir mis videos, pero más sin embargo, aquí estamos en este esfuerzo de televisión pública. Y fíjense que revisando este libro que imprime el gobierno del Estado de Tabasco en la 63 legislatura de la H. Cámara de Diputados de Tabasco, dice Tabasco y sus constituciones, tomo 1, y aquí abajo dice que Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que después explica que fue la que pagó todo, ¿no? Para poder realizar este trabajo. Pero fíjese, primeramente aquí nos deja ver la autonomía que manejaba la universidad para la ciencia, ¿no? Autonomía que se está perdiendo, ¿no? Cómo la ciencia era primero, antes que cualquier cosa, ¿no? Y en la actualidad ya es lo que diga el mandatario estatal, lo que diga el gobernador, y la autonomía se pierde, ¿no? Como se ha notado en algunos casos con los órganos autónomos como la Fiscalía, el OTFE, ahora que se hablan de las cuentas públicas, y la UJAT, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho diversos análisis y opinamos, ¿verdad? Hacemos un soliloquio con la intención de llevar a usted lo que no escucha en otra parte. Alguna gente tal vez opine contrario a mí y yo tengo que ser respetuoso de lo que opinan, pero si yo me siento cierto y seguro de lo que estoy diciendo, porque además estoy estudiando, pues o sea, yo no voy a permitir que me digan algo que es mentira, ¿sí? Entonces, estoy haciendo una revisión de este libro que me parece muy interesante porque trae varios documentos constitucionales que nos pueden servir para poder apreciar de mejor forma la evolución de las leyes, ¿no? Y aquí, bueno, quien participó y coordinó todo este trabajo pues fue precisamente el coordinador de prensa del actual gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, ¿no? O sea, Francisco Peralta Burelo fue quien coordinó la realización de pues, digamos, importante documento histórico de nuestro estado, ¿no? Y cuando nosotros revisamos, en principio, la Constitución del 5 de febrero de 1825, primeramente nos traslada en nuestro pensamiento a pensar que en 1810, pues ya no había esclavos, ¿no? Pero además ya éramos independientes. Y cuando nosotros revisamos los primeros artículos, nos damos cuenta que a pesar de esa independencia, la tendencia o la huella, la tendencia católica y la huella que de la conquista que representa la tendencia católica, porque no representa otra cosa más que la conquista de México, o sea, la esclavitud que vivió México, muchas muertes innecesarias, y bueno, todos los maltratos que sufrimos o que sufrieron nuestros antepasados en esa conquista, ¿no? En ese daño, pues, en esa fusión de raza inclusive, ¿no? De la cual ahora pues ya somos parte, ¿no? Pero más sin embargo, pues somos mexicanos, ¿no? Entonces, cuando aquí nos dice primeramente que esta Constitución de 825, 15 años después de romper las cadenas de la dependencia y volvernos independientes, digamos, de romper las cadenas y ser independientes, las cadenas de la esclavitud, abolir la esclavitud,
vemos aquí en el capítulo primero que nos dice, bueno, primeramente nos dice que el vicegobernador del estado libre de Tabasco y todos a todos sus habitantes saben, ¿no?, que da a conocer que el Congreso Constituyente del mismo estado ha decretado y sancionado la siguiente constitución política para el gobierno interior del propio estado. Y nos dice Constitución número 20, dice: en el nombre de Dios Todopoderoso, creador, conservador de la sociedad. Hasta aquí, bueno, usted, si hablan de Dios, bueno, puede usted identificar a muchas tendencias religiosas, ¿no?, que hablan de Dios, ¿no?, y que hablan del Dios triuno, ¿no?, del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Porque muchas veces también dicen, bueno, hay que hablar de religión, es meterse en problemas. No, es reconocer que hay diversas tendencias religiosas, y que lo único que uno debe hacer es respetarlas, ¿no? O sea, en el sentido de que si usted practica la religión católica, bueno, pues es su deseo hacerlo, no el mío, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se debe respetar a la persona que practica la religión, ¿no? Ahora, si existe problema, si existe todavía esa actitud en algunos curas, párrocos y obispos, como pues se ha denunciado, ¿no?, y la sociedad está consciente de que eso ha estado pasando, ¿no? Inclusive la propia sociedad, que son parte de la iglesia, pues han denunciado, ¿no?, esos hechos de violación a niños, de abusos sexuales, ¿no?, y todo de lo que han sido señalados los párrocos, obispos y curas, ¿no? Entonces, por supuesto, en otras religiones también se dan ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no estoy diciendo que es exclusiva, pero a lo que me refiero es que la religión católica es la huella de la conquista. Entonces, y me refiero también porque si en 1810 ya se había logrado la independencia, o sea, en la Constitución del 5 de febrero de 1825 todavía no se notaba esa libertad y había dependencia de la Iglesia Católica, y lo vamos a comprobar dándole lectura, siguiendo con la lectura de esta Constitución Política del Estado Libre de Tabasco, ¿no?, que antes era libre, ahora es libre y soberano de Tabasco. Y en el capítulo primero nos dice del Estado, su religión, fíjese, territorio y gobierno. Luego nos dice sección primera del Estado y religión. Y en el artículo primero nos dice: el Estado de Tabasco es libre e independiente de los demás estados de la Federación y de cualquier otra nación. O sea que respetaban el federalismo, ¿no? Ya estaban entrando al federalismo más de lleno, ¿no? Y luego aquí dice, artículo segundo: el Estado retiene su libertad y su soberanía, reside esencialmente en los individuos que le componen, por tanto pertenece a ello exclusivamente el derecho de formar por medio de sus representantes su constitución y el de acordar y establecer con arreglo a ella la ley que requiera su conservación, régimen, seguridad y prosperidad interior. Fíjense desde cuándo ya se hablaba de prosperidad. Desde 1825 en nuestras leyes se hablaba de prosperidad del Estado de Tabasco, Y luego en el artículo tercero nos dice: el Estado está obligado a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad, igualdad, prosperidad, otra vez, y seguridad de todos los individuos. Por lo mismo, prohíbe la introducción de esclavos en su territorio y declara libres a los hijos que nacieren de los que actualmente existen en él. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que ya la esclavitud abolida, se protegía el derecho de las personas que llegaban a nuestro país y al Estado se establecían como esclavos y se le daba esa libertad, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros vemos aquí, revisando, que dice leyes sabias y justas, la libertad, o sea, libres, ya con eso que aquí mencionan de los esclavos, nos queda claro que había libertad, ¿no? Igualdad, o sea, también nos queda claro que había la igualdad, ¿no? La prosperidad, que es la que en estos momentos pues todavía no se logra, ¿no? Porque se habla de debacle económica, y la prosperidad no llega. Y en 1825 ya se preveía en nuestras leyes. Entonces, no es que no exista la ley,
sino que no se aplican a cumplirla. Entonces los ciudadanos, ahí es cuando debemos de estar dentro de esa participación que nos solicita la Carta Democrática. Pero vamos a seguir dando lectura. Dice, y seguridad de todos los individuos. Desde 1825 se hablaba de la seguridad. Y en la actualidad, por ejemplo, el día de ayer había una protesta afuera de seguridad pública de personas inconformes que han venido protestando desde los tiempos de Audomaro Martínez Zapata, bueno, desde antes, pero ese problema lo dejó Audomaro Martínez Zapata y continúa. Y Audomaro Martínez Zapata se dice que es uno de los recomendados de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ahí hay un problema serio que no se resuelve, que de hecho ya se está formando una organización de policías, fíjense, que prohíben en Europa, porque frena el desarrollo, pero aquí en México, con esa desatención de los funcionarios que han tenido a bien o a mal pasar por ahí, pues ha permitido que se organicen de esa manera y busquen asociarse cuando debe de estar prohibido, para lograr el desarrollo, ¿verdad?, de nuestro país y de nuestro Estado. Entonces, eso para que vean las cosas que tenemos que ir observando de lo que sucede, ¿verdad?, y del daño que causa a nuestra sociedad. Porque esa observancia debe ser la observancia de un ciudadano de un país democrático que tiene leyes como esta, que desde 1825 están protegiendo esos derechos. ¿Sí? Porque al final de cuentas, pues son parte del ius imperium, los policías. Entonces, ese tipo de sociedades no se debe permitir. Pero bueno, no se debe permitir porque el Estado debe de respetar a extremo los derechos laborales de los trabajadores. Ahora bien, son funcionarios públicos, ¿sí? Y no puede ser que haya un salario mínimo que se le esté aplicando a la gente de 73 pesos y que ellos estén ganando por arriba de ese salario. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta que no trabajan 8 horas, trabajan 24 y descansan 48, o trabajan 12 y descansan 24, ¿verdad? O tienen turnos de esa manera, ¿no? Todo eso se tiene que analizar, pero no ha bastado todo este tiempo para poder tener una buena seguridad, una buena armonización en el manejo de los recursos, un buen manejo de las finanzas públicas, porque este día, en el Congreso del Estado, la fracción parlamentaria del PRI se reunió con Mario Yergo Laturnieri, el exdiputado que se volvió independiente, digamos, en los tiempos de la 61 legislatura, y que denunció muchas anomalías que se estaban cometiendo en la administración unista. El día de hoy llegó aquí a informar, ¿verdad? Y que sirva esto para aclarar los problemas que hay por la seguridad pública, pues. Denunció que hay nóminas dobles o nóminas secretas donde había agentes de segunda de la policía que estaban cobrando desde los tiempos que estaba como administrador Troconis, ¿verdad? El que ahora, Ahmed Ramos Troconi, que ahora es el de finanzas, administración y finanzas. Bueno, antes era el director administrativo, ¿verdad? Y de ese tiempo se descubrió esta nómina doble, secreta, de pago hasta de 91,000 pesos a policías. Y luego, del dinero que había para educación, se desvió ese recurso y se desvió recursos para seguridad pública y no se aplicó el dinero que se debía de aplicar para armamento, o para utensilio, equipo o beneficios para los policías, fíjese, para los que reclaman, ¿verdad? Bueno, pues se le está dando a personas que cobran hasta 91,000 pesos como agentes de segunda, ¿sí? Entonces, eso es para que vea usted la problemática social que existe. Posteriormente le voy a presentar videos sobre este tema, sobre estas entrevistas, sobre la entrevista con Manuel Andrade Díaz, ¿verdad?, que fue el encargado de tener la voz de los diputados en relación a la postura del partido, ¿verdad?, por esos señalamientos que están haciendo de las cuentas del 2014, que tienen problemas, ¿no? Y que, bueno,
y usted en el video se va a dar cuenta, pues, la defensa que nosotros hacemos, ¿verdad?, de sus derechos y de los míos, como pues personas que con nuestros impuestos generamos el presupuesto, ¿no?, y tenemos que defenderlo, ¿sí?, de una forma, por supuesto, apropiada, ¿no?, o sea, sin groserías, sin majaderías, sin agredir, pues, y cuestionando, ¿verdad?, en defensa de los derechos ciudadanos. Entonces, el artículo 3 nos habla, digo, de la seguridad, y mire cómo los problemas que nos está señalando el día de hoy en esa digamos, tipo conferencia informativa que dio Mario Yergo a los diputados del PRI y a los medios de comunicación que tuvimos ahí, ¿no?, donde deja claro que hay problemas serios, y que posteriormente, insisto, usted va a ver las entrevistas, la va a escuchar y se va a dar cuenta cuál es la problemática seria que hay. Muchos tal vez ya escucharon algunas, pero bueno, me voy a permitir subir las que yo tengo para que pueda usted observarla, ¿no? Y siguiendo con la revisión, y para que vea usted que esa huella de la conquista desde 1825 no nos dejaba, y estaba plasmada y presente en el artículo 4 de esta Constitución de 1825, del 5 de febrero, ¿verdad? Y insisto, 15 años después de la independencia de nuestro país, ¿sí?, o de la guerra de independencia, ¿verdad?, que inició Miguel Hidalgo y Costilla. Y en el artículo 4 dice, o decía, aquella Constitución, ¿verdad?, que era válida, ahorita ya no es válida en estos tiempos, pero bueno, debería de serlo porque está de mucho mejor comprensión, yo creo, pero bueno, decía: el Estado está obligado a conservar, proteger y hacer respetar la religión católica, apostólica, romana, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. O sea, ahí coartaba la libertad de creencias. O sea, usted tenía que creer como ciudadano del Estado de Tabasco forzosamente en la religión católica, en ninguna otra, ¿sí? Entonces se coartaban las libertades de la sociedad. Y con esto estamos aclarando lo que mencionamos anteriormente, de que después de 15 años todavía se sentía la presión de los conquistadores a través de la religión católica, cuando se plasmaba en el articulado 4 de esta: el Estado está obligado a conservar, proteger y hacer respetar la religión católica, apostólica, romana, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Entonces, vamos a dejar la lectura de este libro en esta parte, pero era para decirle los problemas serios que enfrentamos cuando tenemos leyes que nos protegen desde siempre, digamos, o de hace siglos, pero que no se apegan a nuestras autoridades, con algunas honrosas excepciones, por supuesto, ¿verdad?, pues a respetarlas, ¿no? Y cuando ya los órganos autónomos, antes esto se promovía a través de los órganos autónomos, porque aquí explican que fue pagado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco esta revisión, esta investigación, y se da usted cuenta, aquí dice: Gobierno del Estado de Tabasco, 63 legislatura de la H Cámara de Diputados de Tabasco, Tabasco y sus constituciones, tomo 1, pero el dinero lo aportó la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo se respetaba mucho más la autonomía, al menos esa es mi percepción. Y bueno, este día hubo sesión de la permanente aquí en el Congreso, y después de haber dado a conocer Mario Yergo todo lo que nos comentó sobre el desvío de recursos que existe en Tabasco a través de las dependencias del gobierno del Estado, pues en las entrevistas Manuel Andrade Díaz nos aseguró que iba a solicitar documentación, iba a solicitar, se le proporcionara una copia a la coordinación del PRI, que normalmente se hace, pero bueno, se necesita, urge, porque van a revisar, de acuerdo a lo que comentaba, todas las observaciones que hace el OSFE de las cuentas públicas, ¿no?, de los órganos autónomos, de los municipios y de los 3 poderes. Y en la reunión, pues, se habló de ese tema. Posteriormente también vamos a presentar parte de lo que ahí se trató, y cuando hizo esta solicitud Manuel Andrade Díaz, inmediatamente José Antonio de la Vega Smitia accedió, y se le va a entregar una copia digital para que pueda revisarla
con calma y tranquilidad la coordinación del Partido Revolucionario Institucional y bueno, también a las instructoras de Hacienda, primera, segunda y tercera, pues ya van a recibir esta información para poder iniciar esas revisiones. Posteriormente, acuérdense que va a haber recorridos en diversos municipios para ver las obras, en diversas dependencias. Bueno, trataremos de estar en esos recorridos para poder traerle a usted esa información y que tenga usted a bien conocer pues el punto de vista de algunos y mi opinión, por supuesto, ¿verdad?, de todo lo que trate o de todo lo que pueda captar de acuerdo a mi experiencia en estos recorridos que se hacen, ¿no?, en las oportunidades que me dé de acudir, porque la vez pasada, en el último año de la 61 legislatura, fui nada más como a 2 eventos, ¿no?, de ese tipo, entonces, o a dos recorridos de inspección, ¿no?, y anteriormente pues fui a varios, ¿no? Entonces, en esta ocasión trataré de darme tiempo y poder acudir a esos recorridos que normalmente hacen las inspectoras para poder conocer de cerca cuáles son las problemáticas que fueron detectadas por el órgano superior de fiscalización o que están siendo detectadas por los diputados en esos recorridos que van a hacer, porque además recuerde que aquí en la tribuna legislativa los legisladores pues manifiestan esas observaciones que normalmente hace el OTFE y que a través de esa documentación que le entrega, bueno, pues ellos suben a tribuna, dan a conocer en dónde están siendo observadas las cuentas públicas de los órganos autónomos de los municipios y bueno, de algunas dependencias de los 3 poderes, ¿no? Entonces, eso es lo que viene, es lo que prosigue, es lo que se espera, esos recorridos, y trataremos de estar ahí para informarle, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos la ley, y bueno, yo he dicho aquí que, por ejemplo, en el artículo 26 que le hemos estado dando lectura y no lo hemos concluido, y nos falta parte de la fracción B, que para el caso yo le decía que era inciso B, pero si nosotros tratamos de explicar qué es un inciso, es el inciso B, ¿verdad? Y entonces, pero bueno, también se puede tomar como fracción, ¿no? O sea, porque es parte de, pero aquí en parte de el inciso P del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice, ¿se acuerda que estábamos en la parte del organismo del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, que le decía que hasta ya están desconfiando de la información que es una base oficial para poder emitir y hacer hasta leyes inclusive? Acuérdense que aquí hemos hablado de que esas estadísticas le sirven como referencia a los legisladores para hacer propuestas de iniciativas. Bueno, ahora ya se desconfía de ese Instituto de Estadística y Geografía Nacional de Estadística y Geografía, o sea, del INEGI, pues. Entonces, aquí dice que el organismo tendrá una junta de gobierno integrada por 5 miembros, uno de los cuales fungirá como presidente de y del propio organismo. Serán designados por el presidente de la República con aprobación de la Cámara de Senadores o en su receso por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La ley establecerá la base de la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia. Los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo. Los miembros de la Junta de Gobierno solo podrán ser removidos por causas graves y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia, y estarán sujetos a lo dispuesto por el título 4 de esta Constitución. Hasta aquí vamos a dejar la lectura. Posteriormente vamos a continuar, por supuesto, con la lectura de la Constitución de este artículo 26, porque me recordé algo que es importante para usted. Desde hace unos días
Federico Madrazo Rojas está diciendo que desconfía de que en la legislatura José Antonio de la Vega Mitia esté moviendo como titiritero a los diputados para poder mayoritearlo y que no logre el Partido Verde Ecologista Mexicano en el tiempo que le corresponde presidir la Junta de Coordinación Política, que le entreguen la presidencia en este caso a Federico Madrazo, que es el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista Mexicano. Pero cuando nosotros revisamos y preguntamos y cuestionamos y se cuestiona en algunos medios de información a Manuel Andrade Díaz sobre esto, nos dicen que eso legalmente no puede ser posible, porque desde que se estableció la legislatura se dijo que las fracciones parlamentarias eran 3, las más fuertes, digamos, las que tienen más miembros, y bueno, aunque hubiera cambio, ¿verdad? Ellos así establecieron esa forma. Ahora bien, desde mi punto de vista, también podemos pensar de que si, por ejemplo, se pasan a la fracción de Morena y Morena logra mayor número de diputados, pues por supuesto que puede pedir que se le retire al Partido Verde Ecologista Mexicano la tercera encomienda de la presidencia de la Junta de Coordinación Política y se la den a Morena. Puede suceder, ¿verdad? Entonces, esa es la desconfianza de Federico Madrazo, pero legalmente está diciendo Manuel Andrade que no es posible, ¿no? Porque fue establecido desde los principios, desde que se estableció el Congreso del Estado de Tabasco, ¿no? Entonces, si no es así, o sea, si es como Manuel Andrade lo está diciendo, de acuerdo a sus conocimientos y a la ley, ¿verdad?, pero previendo de que puede suceder ese cambio de algunos diputados hacia otro partido, ¿verdad?, y que podían exigir y que se podía aprobar por mayoría, ¿verdad?, bueno, pues puede suceder, ¿no? Porque al final de cuentas ellos son los que tienen aquí autorizado presentar iniciativas sobre los temas legislativos, ¿no? Pero más sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política actual, José Antonio de la Vega Mitia, dice que no tiene nada que ver en eso, ¿no? Pero Manuel nos aclara que eso no, legalmente no, ¿eh? Por supuesto que ilegalmente sí. O sea, legalmente no, porque anteriormente los diputados que están ya lo aprobaron, pero tal vez con argumentos leguleyos pueden intentar hacerlo, ¿no? Pero legalmente no se puede. O sea, esto quiere decir que si llegase a hacerse, Federico Madrazo tiene la oportunidad de ir a una controversia constitucional, ¿verdad?, o de oponerse a que eso suceda. Pero como no tiene mayoría y no reúne el 33%, pues va a tener que ir a instancias internacionales para poder resolver ese problema, ¿verdad? Entonces, eso para que vea que sí es una opinión la que yo estoy omitiendo, pero es apegada a la legalidad. O sea, legalmente, ¿verdad?, respetando que usted ya votó cuando inició el Congreso, a favor de que así fuese, ¿verdad?, de que el primer año le correspondiera al PRD y que José Antonio de la Vega Mitia fuese el presidente de la Junta de Coordinación Política y que el segundo año sea el PRI y que sea Manuel Andrade el que represente porque es el coordinador, ¿verdad?, y que el tercer año sea Federico Madrazo Rojas, ¿verdad? Entonces, pues hasta ahí estamos hablando de la legalidad y de lo que ya votaron los diputados al principio, ¿no? Pero yo considero que sí pueden cambiarlo, ¿no? O sea, viendo las cosas desde ese punto de vista. O sea, si usted analiza esto, ¿verdad?, como yo lo estoy observando y viendo de que tienen ellos la oportunidad de cambiar, modificar, reformar la propia ley, y si puede reformar artículos, sí, por supuesto que pueden reformar ese acuerdo, ¿no? Entonces digo, es algo que yo observo así, y compruebo mis dichos, ¿verdad?, explicándole que si
Por ejemplo, el número de diputados que tiene el Partido Verde Ecologista Mexicano, por alguna cosa se ve rebasado por el partido, digamos, de Morena, que tiene 4, y llegar a tener, no sé, 10 representantes, pues tendría más que el Partido Verde Ecologista Mexicano, y podría ser en el tercer año el solicitar, ¿verdad?, la Junta de Coordinación Política. Y si se aprueba por mayoría, que entonces lo que tiene que hacer Federico Madrazo es empezar el cabildeo con los otros partidos políticos, ¿verdad?, para que no cambien de idea en que sea el Partido Verde Ecologista Mexicano el que en el tercer año pues presida la Junta de Coordinación Política, ¿no? Y esa es una observación humilde que nosotros hacemos y digo, pero también respetando lo que dice Manuel Andrade Díaz, que dice, legalmente, no. O sea, si usted ya aprobó algo, ya votó por algo, pues no. Pero, como también se respeta el derecho de las mayorías, ¿verdad? Y si un partido político recibe, por ejemplo, a los del Partido Verde Ecologista y se van a otro partido y se hace más fuerte la fracción de Morena, ¿verdad? Y bueno, y si la coordinadora acepta a esos diputados, y si Morena acepta a esos diputados, por citar ejemplos, pues sí pueden hacerlo. Entonces, eso para que vea la observancia que nos permite, pues el hecho de estar estudiando la ley, ¿no?, y de estarlo compartiendo junto con usted, porque no se trata de mostrarse como un erudito en materia de derecho, ¿verdad?, porque además no lo somos, pero sí se trata de decir, mire, si nos ponemos a estudiar, podemos tener una observancia diferente de las cosas que suceden, y aunque hay razón en las palabras de Manuel Andrade Díaz, sí puede suceder, ¿verdad?, aunque también, valga la redundancia, debemos de ser honestos y sinceros al decir que José Antonio de la Vega Mitia ha manifestado mantenerse respetuoso a esa decisión, y que Manuel Andrade Díaz ha manifestado mantenerse respetuoso, o sea, a la ley, apegado a la ley. Pero sí, conociendo el derecho, si hay una fracción que es mayor a la del Partido Verde Ecologista, por los cambios de los diputados que pueda haber, ¿sí?, pues pueden solicitarlo como iniciativa, que no quiere decir que se vaya a aprobar, pero si lo solicitan y se aprueba, pues tienen que acatarlo, porque además aquí es donde se hacen las leyes y se modifican y se reforman, y cuando se publique, pues entonces entra en vigor. Entonces podría darse de esa manera, digo, es una forma humilde de pensar. Nosotros esperamos que por la sana convivencia y esa buena relación que hay entre los líderes partidistas y hasta ahora lo que se ha mostrado como unidad de la diversidad de ideas existente en política en Tabasco, bueno, pues continúe, ¿no? Pero más sin embargo, no está de más manifestar nuestra opinión, ¿verdad?, porque la hacemos basada en estudios y la hacemos además con mucho placer y sin afán de protagonismo, sino con la única intención de decirle, cuando se estudia, algo se aprende. Entonces, y además los derechos se tienen que defender. Así que el partido que tenga más, tiene más. Eso es indudable, porque aquí sí es de más menos, ¿verdad? Entonces, puede pasar. O que se vayan al PT, que Morena, algunos del Verde y otros del Movimiento Ciudadano se vayan al PT, o a Movimiento Ciudadano, puede pasar. Inclusive que se vayan al PRD, le puede quedar al PRD. Si se van los de la fracción del Partido Verde Ecologista al PRD o al PRI, ¿con qué se queda el Partido Verde? ¿Con Federico nada más? Pues no, o sea, si él va a ser el coordinador, como cuando aquí, por ejemplo, ha habido diputados que es uno y son coordinadores, ¿no? Como Movimiento Ciudadano, por ejemplo. O sea, él es el único, ¿verdad? Guillermo Torres López es el único diputado y es el coordinador, ¿verdad? Pero si llegase a irse todo, si no logra controlar Federico Madrazo a
a sus diputados, ¿verdad? Y cabildear primero con sus diputados, y si llega a pasar, por supuesto que legalmente sí pueden hacerlo, ¿no? Entonces, pues eso es para que usted se dé cuenta que es la observancia que tenemos, la hacemos con mucho placer. Además nos da gusto, ¿no? Nos da gusto que estemos revisando la ley, que estemos encontrando cosas que no se escuchan fácilmente en otra parte, ¿sí? Y que se lo decimos con toda sinceridad, pues, ¿verdad? Además, si por alguna cosa llegase a equivocarme, aquí se lo voy a estar aclarando, ¿verdad? Pero esas son cosas que pueden pasar. Y de hecho, cuando Federico Madrazo se pone a ver eso y a decir que pueden quitarle, ¿verdad? Y que, bueno, él no quiere que le quite, porque ya tiene sus planes, pues, porque ya se habla de que él quiere ser candidato a gobernador, que quiere llegar, y como su papá, y que, ¿verdad? De todas esas cosas se habla aquí, no crea que no se habla, ¿no? Lo que pasa es que casi no comento sobre eso, pero, si le llegan a quitar ese año como presidente de la Junta, pues a lo mejor ni candidato llega a ser, ¿no? Entonces, por supuesto que es su preocupación, ¿no? Porque tiene sus planes, ¿sí? Y eso pues viene a cambiar precisamente sus planes. Entonces, aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias.